Vamos a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2. Estamos estudiando este trozo de Tito que nos enseña cómo ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso hemos llamado la mejor versión de ti. Y es una serie de rasgos en Tito capítulo 2 en las cuales Pablo instruye a Tito, su hijo en la fe, para que establezca una diferencia en Creta. Creta es una isla, unos 8,000 kilómetros cuadrados, que el pasaje mismo, el libro mismo, se encarga de decirnos que tiene un conflicto moral grande. Los cretenses eran personas complicadas. En Tito capítulo 1, en el versículo 5, si lo tienes ya ahí abierto, dice Pablo precisamente, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, le dice, vamos a cambiar el país. Hay una serie de cosas que están complicadas en el país y la solución, dice Pablo, no es la parte política. Y creo que es un buen fin de semana para recordarlo. El día de mañana estamos teniendo una transformación política en nuestro país. Ojalá que el Señor tenga misericordia de nuestro país estos próximos años, ¿verdad? Lo que oramos siempre. Y yo te animo que ores por el nuevo presidente, ya sea que votaste por él o no votaste por él. Pero aquí algo de mi corazón, ¿verdad? Porque yo no creo en la política, yo sinceramente no creo en la política, pero ora porque le vaya bien al presidente, porque nos va a ir bien a nosotros. Si alguien ora porque le vaya mal al presidente, realmente el que nos va a ir mal es a nosotros como país, ¿verdad? Pero la solución no es un hombre, la solución, dice Pablo, es un grupo de personas transformadas, maduras, que puedan establecer la diferencia en su entorno, en su sociedad. El establecimiento de iglesias, entonces, no es solamente la idea de comenzar una congregación, sino que las personas que están en la congregación crezcan de forma apropiada. Entonces, en el capítulo 2, Pablo dice, la forma como lo haces es agarras a los hombres, a los varones, por ahí vamos a comenzar, y los varones tienen que desarrollar una serie de 6 rasgos. En Tito capítulo 2, en el versículo 2, dice, los hombres tienen que ser, los ancianos, los maduros, tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero cambiar a los hombres no es suficiente. También tienes que cambiar a las mujeres. Y las mujeres maduras, las ancianas, que yo te recuerdo, las ancianas no necesariamente tienen que ver con su edad, tiene que ver con su madurez. Entonces mira a la hermana que tienes ahí cerca y dime si tiene una cara de madurez que no puede con ella, ¿verdad? Si es así, entonces probablemente es una de las ancianas de esta congregación. Y dice, las ancianas tienen que tener los rasgos de los hombres, así mismo dice, pero además tienen que ser reverentes en su porte. Tienen que respetar la presencia de Dios, no calumniadoras, tienen que respetar a los que están a su alrededor y no tienen que ser esclavas del vino, tienen que respetarse a sí mismas, dijimos, nada debe controlar sus pensamientos. Eso es lo que las mujeres deben ser, pero estas mujeres deben influenciar a otras mujeres más jóvenes. Y la semana pasada aprendíamos los rasgos que una mujer madura tiene que traspasar a las mujeres más jóvenes. Y si tú no estuviste acá, yo quiero desafiarte. Si tú eres una mujer caminando con el Señor por años, si tienes hijas o tienes discípulas o tienes, yo no sé, ¿verdad? A alguien a quien amas, pero está más joven que tú tienes que enseñarle, dice el versículo 3, tú tienes que ser una maestra del bien y tienes que enseñar a las mujeres más jóvenes, dice, a amar a sus maridos y a sus hijos, o sea, a ser amigas de ellos, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, la mala palabra, ¿verdad? Sujetas a sus maridos. Pero aprendimos la semana pasada en qué contexto está puesto en este caso. Vimos cómo la expresión ama de casa se ha tergiversado a través de los años. Y el ama de casa ahora suena como que es la sierva de la casa, pero literalmente ama de casa quiere decir la ama de la casa. Es la que gerencia la casa. Debe tratar bien a todos que trabajan con ella, ya sea que sean sus sirvientes, sus esclavos o sus hijos, ¿verdad? Que es más o menos lo mismo en algunos casos. Se tiene que tratarlos de la mejor manera posible y luego dice, tiene que estar bajo una autoridad porque no es la jefa de todas, debe estar sujeta a sus maridos. Dice que cuando esto sucede, entonces la palabra de Dios no es blasfemada. Hemos visto 6 rasgos para hombres
y una decena de rasgos adicionales para mujeres. Y el día de hoy vamos a hablar con jóvenes. Yo quisiera hablar a los jóvenes de esta congregación y quisiera hablar a aquellos que están trabajando con jóvenes. Tú tienes hijos en tu casa, todavía en tu casa, y tienes que moldearlos. Esto es para ti esta noche. Quisiera hablar también con aquellos que trabajan con jóvenes. Aquí hay algunos pastores de jóvenes, algunos líderes de jóvenes, y tú tienes que de alguna forma hacer algo. Este pasaje que vamos a ver tiene mucho que ver contigo. Entonces yo tengo que entender quiénes están aquí. ¿Cuántos acá tienen? Fíjate, esta es la forma como se entendían los jóvenes entre la cultura judía de ese tiempo. 30 años para abajo eras considerado joven. Por esa razón, el Señor Jesucristo no podía comenzar su ministerio hasta cumplir los 30 años. No tenía la edad para ser un rabino. Si tienes 30 años para abajo, eres un joven. ¿Cuántos tienen 30 años para abajo? Levanten su mano. Okay, algunos no, eso no es cierto. Algunos están levantando la mano y yo digo, no, todos los mentirosos van a ir al infierno. Cuidado, ¿verdad? O sea, si tienes 30 años para abajo, eres un joven. Si tienes 30 años para arriba, ahí se va, ¿verdad? Digamos así, ahí se va. Y los que estamos ya llegando a la segunda vuelta de los 30 años, ya está más difícil todavía, pero 30 años para abajo son jóvenes. ¿Cuántos adultos entonces tienen en su casa jóvenes viviendo todavía? Ok, contigo quiero hablar también. Si me dice, ¿cuántos años tienes a tu hijo que está viviendo contigo? 49. Ok, ahí hay algo que no, ¿verdad? Ahí ya es algo que no funciona. Vamos a aprender hoy, fíjate, vamos a aprender que un país nunca es mejor que sus habitantes. Un país nunca es mejor que sus habitantes. Y ciertamente, si esto funciona, ciertamente el futuro de un país depende de sus jóvenes. Depende de sus jóvenes. Y es un asunto, como vas a ver, como lo plantea Pablo en unos instantes, es un asunto de rumbo, de norte, si puedo decirlo así. ¿Cuál es el mejor norte de esta circunstancia? Y este asunto hoy no me funciona. Si me ayudan, hermanos, por favor. Para muchos jóvenes han perdido el rumbo en nuestra generación. Déjame citar a Nelson Rivas, Checho Rivas, pastor de Villanueva, Guatemala, salvadoreño. Muchos aquí aman a Checho, ¿verdad? Yo siempre digo, Nelson Rivas, de grata recordación, ¿verdad? Porque es bien grato recordarlo, ¿verdad? Pero él es pastor ahí en Guatemala. Checho tiene una expresión que a mí me ha desafiado a través de los años al hablar con jóvenes. Dice que algunos jóvenes no han hallado, parece que no han hallado, muchas gracias hermano, la punta a la pita de la vida. Yo la primera vez que escuché a Checho decir eso, ¿qué es eso? Dice que no han hallado la punta a la pita de la vida. Si tú has agarrado alguna vez una bola de hilo o de lana y tratas de desamarrarla, si tú solo jalas, ¿qué le pasa a esa pelota de hilo? Se cierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para desarmar esa bola de hilo? ¿Cómo haces? Tienes que encontrar dónde está la punta. Si tú hallas la punta, entonces puedes jalarla y desarmar eventualmente esa bola de estambre, de hilo, como quieras llamarlo. Ok, hay un problema que los jóvenes en algún momento tienen que hallar cómo se desarma la bola de la vida. Si no entienden cómo se desarma la bola de la vida, la situación se le hace complejo. Algunos adultos que están aquí podrían dar testimonio y decir, yo hasta los 40 vine a entender cómo funcionaba la cosa. ¿Y cómo fue tu edad, tu tiempo hasta ese momento? Terrible, porque no hallabas el norte. En las estadísticas, porque algunos jóvenes tienen cara de, no, yo no, ¿verdad? Las estadísticas son tremendas. Las estadísticas dicen, fíjate, esta es una estadística en el hemisferio occidental. Incluye una parte de Latinoamérica, incluye una parte de Estados Unidos, pero dice, y creo que tiene que ver con nosotros, dice, si comienzas por aquí, que entre los 12 y los 22 años, dice, solamente 19% de los jóvenes, o sea, 2 de cada 10, más o menos, tienen una visión clara de lo que quieren hacer en la vida y tienen planes realistas para alcanzar esa visión. Solo 2 de cada 10. ¿Qué pasa con los otros 8? Los otros 8 tienen
algunas ideas, pero no necesariamente tienen cómo cumplirlas. Dice estadística que 3 de cada 10, 31%, tienen metas válidas. O sea, si tú les preguntas qué quieren hacer algunas cosas buenas, pero no saben por qué quieren hacerlo. No tienen una base real, genuina para perseguir esas metas. Han escuchado de las metas válidas y quieren buscarlas, pero entonces no le dan continuidad a las metas. Estos son jóvenes que tienen un sueño en algunos casos y comienzan el sueño. Aquí habrían algunos, ¿verdad? Que entraste a la universidad y estudiaste 1, 2, 3, 4 carreras y terminaste no haciendo nada de las 4 cosas porque tenías la meta, pero no tenías la continuidad para hacerlo. Dice esta estadística que 25%, o sea, 2,5 de cada 10, tienen metas con propósitos, pero no tienen planes para alcanzarlas. Estos son peores, porque tienen las metas, pero no hay planes. Y terrible el último 25%, sin rumbo, sin dirección, sin futuro. Eso es tremendo, tremendo. Tremendo pensar que un hijo de nosotros estuviera en esa última, sin rumbo, sin dirección, sin futuro. Realmente, si eres honesto, es tremendo pensar que un hijo de nosotros está en cualquiera de estas 3 categorías. 8 de cada 10 no saben para dónde van, en otras palabras. Ahora, eso es global. Mira estadísticas para nuestro país. Esto es entre 15 y 24 años en El Salvador. Estos son salvadoreños, por eso son morenitos, es diferentes a los anteriores. Fíjate, del 100% de los jóvenes entre esa edad, 53%, 5 de cada 10 solo estudian en nuestro país, 53%. Y alguien diría, qué bueno, por lo menos están registrados en alguna institución académica, no sé si estudian o no estudian, pero son estudiantes, 5 de cada 10. Dice que 16% solo trabajan. Eso no estudian, solamente trabajan. Y dice que 8%, solo 8% estudian y trabajan. Déjame hablar con los de arriba de 30. ¿Cuántos aquí estudiaban y trabajaban en esa época? Ok, casi, yo diría 70, 80%. Hoy, 8%. 8%. Muchos de ellos están acostumbrados entonces, muchos de los otros que están acá están acostumbrados a recibir, pero 24% son este grupo que ni estudian ni trabajan. ¿Cómo les llaman a ellos? Ninis. Ni estudian ni trabajan. Si tú tomas esa cifra y la llevas a América Latina, en América Latina ahora hay más de 20 millones de jóvenes ninis. Eso es 3,5 veces casi la población completa de El Salvador, que ni estudia, ni trabaja, ni hace nada. Jóvenes de 15 o 24 años, entre 15 y 24 años. Y uno dice, qué tremendo esto. Por eso creo que es tan importante lo que vamos a ver esta noche, porque jóvenes sin futuro son el sinónimo de un país sin esperanza. Y yo debo decir lo mismo de las familias aquí. Una familia que tiene jóvenes sin futuro es una familia que no tiene esperanza. Y tú que estás aquí abajo de los 24 años, si tú no tienes futuro, si no estás cuidando tu futuro, entonces qué tremendo. Por eso es lo que vamos a ver. Por eso a los jóvenes no se les pide 10 rasgos como a las mujeres, ni se les pide 6 rasgos como a los hombres. A los jóvenes se les pide un rasgo, solo un rasgo. Tito capítulo 2, mira cómo lo dice. Tito capítulo 2 dice en el versículo 5, dice, versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes, ¿a qué dice? Es lo único que les pide. Los jóvenes no tienen que preocuparse por ser sanos en la fe, sobrios, serios, no esclavos del vino. No, los jóvenes tienen que preocuparse de una cosa, y es ser prudentes. Y le dice Pablo a Tito, para que tú logres que los jóvenes sean prudentes, y aquí es donde vamos a aprender todos nosotros que no somos jóvenes, dice, entonces tienes que presentarte tú. Dice, ¿cómo lo haces? Presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esta noche yo quiero contestar entonces la pregunta: ¿cómo formar un joven prudente? ¿Cómo tomar a tu hijo que tiene ahora 14, 15 años y quizás te está volviendo loco? Algún día va a crecer este chico y va a casarse y te va a dar nietos. Fíjate, piensa eso. Siempre recuerdo lo que te he dicho en alguna ocasión, que los nietos son el premio de Dios a los abuelos porque no asesinaron a los hijos cuando eran adolescentes. O sea, hay una forma ahí de que qué bendición, ¿verdad? Hay una forma de regresar ahí un poco del amor. Pero ¿cómo tomar a tu joven? ¿Cómo tomar a tu señorita que algunas veces te desquicia a ti? Tú que trabajas con jóvenes, que estás trabajando en un grupo pequeño de jóvenes y entonces a veces no les ves esa pasión que quisieras verle. Y yo sé que los jóvenes de Villanueva no son así. Yo sé que los jóvenes de Villanueva son lo máximo, ¿verdad? Jóvenes que están acá, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, qué tremendo. Pero yo no hablo de los jóvenes de nuestra iglesia. Los jóvenes de nuestra iglesia son puros, perfectos, santos, maduros, increíbles, ¿verdad? Descendidos del cielo de una forma increíble. Yo hablo de otros jóvenes en otras iglesias, en otros lugares, ¿verdad? Pero si tú sabes de alguien, entonces le compartes esto que vamos a aprender. Porque a los de aquí, de Tito, Pablo les dice, ellos tienen que ser prudentes. Pero dice, la forma de hacerlos es exhortándolos. Así comienza el pasaje. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Yo quiero dejarte entonces 3 principios esta noche. El primero, para formar un joven prudente, este joven necesita tener un mentor que le exhorte. Eso es lo primero. Una relación cercana en la cual este chico recibe la experiencia, le es traspasada la experiencia por medio de la exhortación. Los jóvenes todos, sin excepción, tienen un problema, es inexperiencia. Es una experiencia. Y la única cura para la inexperiencia es aprender de la experiencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? La experiencia propia o la ajena. Pati, mi esposa, tiene una frase, de vez en cuando la decía, hace mucho tiempo, recuerdo yo, cuando nuestros chicos estaban creciendo, ella decía, es que hay 2 tipos de personas en el mundo, me decía ella, los sabios y los más sabios. Los sabios aprenden por la experiencia. Los más sabios aprenden por la experiencia de los sabios. O sea, ya otros pagaron por la experiencia. Ok, aquí Pablo está diciendo, tú tienes que exhortarles. El término que usa es interesante. Es un término que habla de una relación. Literalmente quiere decir pararse a la par. Y habla de llamar a alguien, de amonestarle, de animarle, de confortarle. No es un regaño. Si tú alguna vez has crecido en una iglesia evangélica en la cual la palabra exhortación es sinónimo de regaño, eso no es lo que la palabra quiere decir. Así lo decimos a veces, ¿verdad? Si es que fui con el hermano César y una gran exhortada que me dio, ¿verdad? Y eso quiere decir, me regañó, eso es lo que quiere decir, pero no es lo que la Biblia dice. La idea de exhortar habla de, ¿sabes qué es? Es como si alguna vez has asado carne. Cuando el fuego se está apagando y tú quieres mantenerlo vivo, ¿qué haces? Lo avivas, ¿verdad? Esa es la idea. Esto se está apagando, voy a avivarlo. Es la idea de un niño que está lloviendo, una tormenta, o quizás no está lloviendo, está temblando a las 3:02 de la mañana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice el niño? ¿Qué te dijo tu niño cuando tembló, cuando estaba temblando? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuántos niños dijeron, papá está temblando, pero quédate ahí en tu cama? O sea, ¿qué hace el niño? El niño llama para consuelo. Entonces, lo que él quiere, el niño, es que el papá llegue y le abrace y le consuele. La idea de exhortar es esa. Es una persona que llega, esto se está apagando, entonces yo lo voy a animar, ¿verdad? O este niño está pasando por una circunstancia difícil, yo lo voy a abrazar y lo voy a cuidar. O en una batalla las tropas se están desertando, entonces el líder dice, hey, calma, que no se vaya. Este es el papel principal de aquellos que cuidamos jóvenes, es animarles, es exhortarles, es protegerlos.
El término se traduce de formas diferentes. En 1 Tesalonicenses 4 habla de alentarse los unos a los otros con estas palabras. En 1 Tesalonicenses habla de animarse, animaos unos a otros. Es esto de y yo creo que a veces los jóvenes lo necesitan, o no te pasa. ¿No te pasa? ¿No te pasa que a veces tu hijo ya no quiere? Yo no sé cuántos aquí tienen la bendición de tener hijos que cuando se levantan en la mañana dicen, buenos días mundo, ¿verdad? Voy a ir a estudiar. ¿Qué tienes que hacer como papá? ¿Qué tienes que hacer como papá? Tienes que animarlo, ¿verdad? A veces hay que ibas a encender el carbón, ¿verdad? Y hey, despertate, movete, ¿verdad? Porque necesita caminar. Es otra forma de decirlo, fíjate, es rogarles, pero rogarles hasta el punto en el cual ellos hacen las cosas correctas. Un joven hace las cosas correctas. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, la misma idea. Yo pues preso en el Señor, os ruego, eso es animar, eso es paracaleo, es exhortar. No les regaño. No, el regaño no es la vía. Yo te ruego, como es digno de la vocación, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Hey, tú eres creyente, entonces yo te ruego que lo hagas, por favor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. O sea, haz las cosas correctas. ¿Por qué se nos pide esto? Porque la mayor parte de jóvenes piensan que ya saben. Ya saben. ¿Es así o no es así? El joven piensa que ya sabe. Y yo te digo algo, joven, con amor, que estás aquí. Aún no sabes. Aún no sabes. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este sistema de cosas, hey, lo mejor es que reconozca que no es sabio, que se haga ignorante, dice, para que entonces llegue a ser sabio. Cuando estaba leyendo este pasaje recordé un diagrama de liderazgo. Te voy a enseñar algo de liderazgo. Esto que viene ahorita no está en la Biblia, pero creo que es muy bueno. Es muy bueno para aquellos de nosotros que trabajamos con personas, con jóvenes. Le llaman el cuadrado del aprendiz. No sé si tú alguna vez lo has visto. Dicen que hay 4 fases en el proceso de conocimiento. Hay una primera fase donde la persona no sabe que no sabe. Esto es donde está la mayor parte de personas cuando comienzan un proceso de aprendizaje de lo que sea. Tú ni te imaginas qué es lo que no sabes. Entonces sencillamente no sabes que no sabes. Muchos jóvenes están en esa posición, no saben todavía lo que van a enfrentar en la vida, pero no se han dado cuenta que no lo saben. No solamente es que no lo saben, es que no saben que no saben. Y el pasaje lo que está diciendo es, a estos que no saben, tienes que enseñarles que no saben. Entonces cuando le enseñas que no sabe, el que no sabe, pasas a un proceso donde sabe que no sabe. Todavía no sabe, pero ya sabe que no sabe. Esa es la tarea que hacemos con los jóvenes. O sea, primero no sabe que no sabe y ahora después de unos, cuando vas llegando a los 18, 20 años, casi que el hijo te dice, papá, usted tenía razón, ¿verdad? Y te dan ganas de, con el que le estabas haciendo así, darle así, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué te pasa? Una vez que sabe, entonces, que ya le enseñas cómo es la cosa, entonces sabe que sabe. Y ahora sabe que sabe. Ya sabe hacer las cosas hasta que se vuelve parte de su vida normal y llega a una posición en la cual no recuerda que sabe. O sea, no sabe que sabe. ¿Cómo es eso, Julio? Por ejemplo, déjame usar algo mecánico porque quizás si lo pongo de manera concreta nos ayuda. ¿Cuántos aquí pueden manejar carro palanca al piso? Palanca al piso. O sea, tú sabes lo que es. Ok. ¿Tú recuerdas la primera vez que te sentaste a manejar? ¿Tú recuerdas? Tú pensabas que era bien fácil. Habías visto a tu papá manejar toda la vida, a tu tío manejar toda la vida, entonces te sentaste y te dijeron, ¿verdad? Este es el clutch. O sea que uno tiene que sí, entonces el acelerador y tienes que meter en primera. Pero ¿tú te acuerdas de lo que pasó la primera vez? Cuando metiste primero el carro tronó como que era
El Salvador a las 3:02 de la mañana, ¿verdad? Y después cuando sacaste el clutch te diste cuenta que el carro estaba poseído por un caballo, ¿verdad? Entonces, hey, ¿cómo funciona esto? No sabías que no sabías. En el proceso en el cual empezaste a aprender, te diste cuenta que no sabías. Y pasó por toda la instrucción que recibiste. Y un momentito en el cual ahora tú ya aprendiste a manejar, ya sabes que sabes. Pero ahora que venías para la iglesia, que venías manejando, ¿cuántos venían pensando primera, segunda, tercera? Nadie, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque ahora no sabes que sabes. Ahora para ti se ha vuelto como algo normal. Es la vida. La vida es así. La vida es un proceso en el cual primero no saben, los jóvenes no saben. Y es nuestra tarea decirles, mira, no sabes que no sabes. Ahora, ¿cuánto sabe un joven? Entonces, si esto fuera, si este círculo representa, ajá, este círculo representa un sismógrafo. Qué interesante. ¿Será que hay alguien atrás moviéndolo? Si este círculo representa alguien que me haga así o algo, ¿verdad? Por favor. Yo no sé qué es, no sé. O sea, si este círculo representa el 100% de lo que un joven necesita para tomar decisiones en la vida y terminar bien, ¿cuánto crees que sabe de eso? Sabrá, joven que estás aquí, porque muchos jóvenes te dirían, no papá, ya sé. De alguna forma, viviendo en la edad de la información, de toda la información que tenemos, hemos equiparado la información con la sabiduría. Y muchos tienen acceso a la información, pero eso no quiere decir que tienen acceso a la sabiduría para tomar decisiones. ¿Dirías tú que el joven tiene 100% de lo que necesita saber? No. ¿Será que tiene 50%? No. ¿Será que tiene 25%? No. ¿Será que tiene 5%? Sí, ¿verdad? ¿Será que tiene 1%? Algunos dicen, sí, por ahí. No tiene un triángulo más chiquito, ¿verdad? Yo creo que el joven necesita entender, y el joven que estás aquí es bueno, todos pasamos por ahí, no sabíamos tomar decisiones, y fue el momento donde tomamos las decisiones más grandes: con quién me voy a casar, qué voy a hacer, quiénes van a ser mis amigos, a dónde voy a estudiar, dónde voy a vivir, cuál es el estilo de vida, qué tanto me voy a endeudar. Pero no sabíamos que no sabíamos, y muchos pasaron por esa etapa sin que hubiera alguien que le dijera, mira, no es por ahí la cosa. Y la vida es terrible. Información no es igual que sabiduría. A mí me gusta esta frase, es de un anónimo. El error de los jóvenes es creer que la inteligencia es un sustituto de la experiencia, mientras que el error de los que tienen más edad es creer que la experiencia es un sustituto de la inteligencia. Ninguna de las dos cosas sustituye a la otra. Necesitas la inteligencia, qué bueno, jóvenes, pero necesitas la experiencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasas la experiencia? ¿Cómo haces esta idea de exhortar? Ahora que entiendes, es una relación cercana donde animas al que no sabe, cómo, por dónde tiene que ir en la vida. Y déjame proponer que hay dos maneras. Papás que están aquí, hay dos maneras. Jóvenes, líderes de jóvenes, hay dos maneras, dos formas. Hay dos elementos por los cuales tú traspasas tu experiencia. Número uno, tiempo. Necesitas pasar tiempo con tus hijos, tus discípulos, los miembros de tu grupo pequeño. Sin tiempo es imposible. A mí me impacta lo que dice Pablo, lo que dice Lucas en el libro de Hechos capítulo 15, hablando de Judas y Silas. Dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron la misma palabra.
para Caleo, en la misma expresión. Fueron por el proceso de enseñar, de instruir, pero de desafiar. Consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mucha plática, es lo que está diciendo. Mucha plática, mucha conversación, mucho tiempo juntos. Es imposible desafiar a un joven en una relación que es lejana. Es imposible. Si no pasas tiempo con tus hijos, no puedes formarlos, no puedes mentorearlos. A mí me impacta el ritmo de vida de nuestro tiempo. Lo más probable es que la mayor parte de los que están aquí salieron esta mañana. ¿A qué hora saliste de tu casa hoy? 6:30 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Cuánta conversación profunda hubo entre tú y tus hijos en ese momento? Cero. Si lo que tú querías era que se movieran para llevarlos hasta donde tienes que llevarlos. ¿Cuánta conversación profunda va a haber esta noche? Si muchos están cansadísimos y vas a regresar y vas a pensar a la casa, vas a ir a la casa y lo que quieres es dormir. Pero eso pasó lunes, y pasó martes, y pasó miércoles, y pasó jueves, y pasó viernes. Y mañana que es sábado, algunos tienen libre, dicen, no, yo mañana es la Champions, ¿verdad? Y la coronación también más temprano, ¿verdad? Entonces dice, yo tengo otras cosas que hacer, o sea, no quiero pasar el tiempo, si lo digo con todo respeto, pero qué bárbaro, ya me hicieron decir lo que no debía decir, vamos a borrar eso del video. Pero tiempo, si no hay tiempo, no hay formación de los jóvenes. Imposible, es imposible. Vivimos en una época donde hay tantas posibilidades de comunicación, pero tan poco tiempo entre padres e hijos. Sin tiempo es imposible. Pero entonces para tiempo tiene que haber otra cosa. Tiene que haber interés. Interés. En el mismo concepto, cuando Pablo está dando el mismo concepto, dice a los de Tesalónica, yo hubiera querido darles no solamente el Evangelio, yo habría querido darles mi vida entera, dice Pablo. Y entonces, dice en 1 Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, interesado, ¿verdad? O sea, el papá está interesado en sus hijos. Exhortábamos, la misma palabra otra vez, animábamos, desafiábamos en esta relación cercana, ¿verdad? Y consolábamos a cada uno de vosotros. Si tú quieres ser el mentor de tu hijo, si tú quieres ser el mentor de tu grupo pequeño realmente, si tú quieres hacer una diferencia con los jóvenes con los que tratas y trabajas, dos cosas son indispensables: tiempo e interés. Si no hay tiempo e interés, no hay traspaso de vida. Es imposible. Y ese tiempo e interés llega al corazón. Es la única exhortación que funciona, es la que llega al corazón. Entonces Pablo le dice a Tito, mira, tienes que trabajar con los jóvenes en una relación cercana de tiempo e interés. Ellos necesitan un mentor que les exhorte. Y tú como líder, él es el pastor de esa iglesia, tú como líder tienes que invertir en ellos tiempo e interés, hablándoles de la forma correcta. Y eso es todo. No, tienes que darles una meta. Ahí en el versículo 6. Entonces tienen que tener una meta. Dice, ellos tienen que ser exhortados y tienen que tener como meta ser equilibrados. Y estoy utilizando esa palabra muy a propósito. El pasaje dice aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué uso la expresión equilibrados? Creo que es la mejor manera de explicar lo que el trozo está queriendo decir. Pablo está diciendo a Tito precisamente, es el único requisito de ellos. Yo no sé si aquí alguna vez alguien le ha dicho a sus hijos, mira hijo, si tú solo un trabajo tenés, ¿has dicho eso? ¿Y qué dices inmediatamente? Estudiar. Es todo lo que tenés, esa es la forma que los papás tenemos de hablar, ¿verdad? Tú solo una cosa tenés que hacer, estudiar. Pero aquí es la misma idea. Pablo está diciendo, ellos solo tienen un trabajo. El trabajo es tener la prudencia, tener el equilibrio para que el futuro no se eche a perder.
Lo cual es difícil también con los jóvenes, porque todos en algún momento pasamos por ahí. Nadie quiere ser equilibrado. La Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y si tú recuerdas, adulto que estás aquí, tus etapas en las cuales eras más joven, tú de joven no me digas que eras un gran maduro. O sea, si te pones a pensar en las locuras y en las formas como arriesgaste tu futuro en aquella época, te sorprendería. Si tus hijos supieran lo que tú hiciste, uno dice, mejor yo prefiero no hablar de eso, fíjense, porque es parte de la naturaleza humana cuando el joven no está maduro. Que por cierto, jóvenes maduros es una contradicción de términos. No existen jóvenes maduros. Es parte de la juventud tener una fase en la cual no estás maduro. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Por eso de chiquito hay que usar la vara, ¿verdad? Ya de grande quizás, no sé, es más difícil. Ya no se puede usar una vara, quizás un cuartón, ¿verdad? Pero es muy complejo. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo sabe alguien que ha madurado? Dice Pablo, bueno, cuando ya no es como un niño. Esa es la forma de definir si es madurado. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ya entendí que no podía seguir siendo niño. Si yo maduré, es llevar a los jóvenes precisamente a esa etapa donde ya no piensan como niños. Hay una parte que deben ser niños y deben pensar inmaduramente y tú tienes que reconocerlo. No le pidas a un jovencito o a tu jovencita, ¿verdad? A tu hija ser una mujer madura. Todavía no está en el momento para eso, pero tienes que llevarlo ahí. Tienes que llevarla ahí. Es la responsabilidad de los adultos haber dejado eso atrás. Por eso cuando un adulto como nosotros se comporta como un niño, la Biblia dice que tiene pasiones juveniles. Eso es lo que dice. Ahora yo ya tengo 50 y pico de años. Yo ya no puedo ser como un niño. Ya no puedo hacer los berrinches de niño. Ahora tú ya tienes, ¿verdad? 40 y pico de años y eres una mujer. Ya no puedes reaccionar como, yo me enojo. No, eso es una niña. Pero tú ya tenés, sí, yo tengo 52 tengo. Por favor, ¿verdad? O sea, o yo quiero esa mujer, pero no es tu mujer, pero la quiero. Es una pasión juvenil. Si ya no estás en ese momento. ¿Qué debe pasar? Alguien debe ayudar al joven a dejar de ser un niño y llevarlo al punto en el cual eres un adulto, es un adulto. Algo muy interesante es un concepto que aprendimos hace unos años de un maestro del seminario que vino a enseñar, el doctor Frank Catanzaro. Él dijo algo en esa ocasión que a mí me sorprendió, nunca lo había escuchado. Pero él dijo que en la Biblia, y después yo fui a constatar, y es cierto, en la Biblia no hay adolescentes. La concepción de adolescencia no está en la Biblia. O sea, esta época en la cual tú haces lo que te da la gana y te levantas a la hora que querrás, ¿verdad? Y no haces tus deberes y entonces eso no está en la Biblia. La cultura judía a los 12 años y a los 13 años, depende si es niño o niña, gradúan al niño o a la niña de adulto. Son adultos jóvenes, pero no hay la idea de adolescencia. Porque precisamente dice Pablo, hey, si les dejas tener un tiempo donde hacen lo que quieren, pierden su futuro. Y los jóvenes tienen una tarea, es cuidar su futuro. La expresión prudente aquí habla de aquel que sabe conectar las acciones presentes con las consecuencias futuras. Es aquel que entiende que si no estudia hoy, va a aplazar mañana. Y si aplaza mañana, va a tener que repetir el grado. Y al repetir el grado, se va a sentir avergonzado. Y al sentirse avergonzado, se va a deprimir. Y al deprimirse, va a cambiar su personalidad. Entonces, puede conectar que debe estudiar hoy. Es aquel que sabe que no tiene que subirse en ese carro porque el que está manejando el carro está borracho. Y si yo me subo en ese carro con esos amigos donde el que está manejando está borracho, yo puedo terminar hasta muerto. Entonces conecto mi decisión de subirme o no al carro con la consecuencia que pudiera suceder. Eso es alguien prudente. Y dice Pablo, hay que enseñar a los chicos que hay consecuencias, que hay un futuro. Una vez más, utilizo un término que hemos estudiado, es el pensamiento, ¿verdad?
es tener la mente cabal. ¿Te acuerdas que hablamos de eso cuando estudiamos para las mujeres? Es esa frase que aparece en Marcos capítulo 5 del endemoniado. Aquel endemoniado que antes de conocer a Jesús había andado desnudo en los sepulcros y amarrado en las cadenas, y dice que conoce a Jesucristo, y una de las cosas que pasan es que su forma de pensar cambia. Dice que ahora lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice, al joven hay que enseñarle que tiene que tener su juicio cabal, sus 5 sentidos. Yo tenía, mi abuelita me decía cuando uno de mis hermanos pequeños me decía, no, me hacía algo malo, ella me decía, no, hijito, es que todavía no tiene sus 5 sentidos. Y yo pensaba, como no, gusto, tacto, ¿verdad? Olfato, todo puede. Pero lo que estaba diciendo, no tiene su juicio cabal. Algunos jóvenes todavía no tienen su juicio cabal. Algunos jóvenes no pueden evaluarse a sí mismos con cordura, dice Romanos, hablando precisamente eso. Tienen que aprender que ellos son importantes para Dios y para el proceso que Dios tiene para ellos en el futuro. Entonces hay que enseñarles a pensar. Ahora yo sé lo que algunos jóvenes están pensando. Pero si yo soy así, entonces qué aburrido, ¿verdad? Porque, ¿y qué quiere, Julio? Que estemos orando todo el tiempo leyendo la Biblia y no. Tener el juicio cabal no significa ser aburrido, para nada. Yo creo que es todo lo contrario. Es asegurarte que toda tu vida va a ser buena y no pensar nada más que el día de hoy yo quiero hacer lo que me da la gana. A mí me impacta este pasaje en el libro de Eclesiastés. Dice, alégrate joven. Esa es la orden para los jóvenes. Alégrate joven en tu juventud. Gózalo, pásala bien, claro. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. La única ocasión que aparece, creo yo que es la única ocasión que aparece la palabra adolescencia, está diciendo, hey, en esos tiempos en que no eres un viejo todavía, y disfrútalo, porque ya después, qué difícil es disfrutar, ¿verdad, adultos? ¿Verdad? ¿El dinero es para ti, adulto? No, ¿verdad? ¿El tiempo es para ti, adulto? No, ¿verdad? Todo es para alguien. Entonces hay una época donde disfrútalo. Solo que dice Salomón, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, ten la prudencia que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Disfrútalo, por supuesto, pasala bien, pero tienes que tener esa conexión con lo que viene en el futuro. Y a los papás, dejémoslos que disfruten, pero hay que cuidar el futuro. A mí me impacta la expresión que se le da a los padres, y lo hemos aprendido despacio en otros momentos. Dice en la Biblia que nosotros, papás, no debemos provocar a ir a nuestros hijos, sino que tenemos que criarlos. ¿Y qué es criar algo? ¿Qué es criar? ¿Qué es criar? ¿Qué crías? Si no son hijos, ¿qué crías? Pollos, perritos, yo no sé, algunos crían geckos aquí, ¿verdad? Pero crías algo. ¿Sabes qué es criar? Es cuidar de algo pequeño, un animalito pequeño o un niño, hasta que llega a la etapa adulta. Ahí cuando el pollo está grande y cuando el hijo está grande, no, eso no, ¿verdad? Pero es esa parte, yo lo voy a llevar a la etapa adulta. Mi rol con los hijos no es disfrutarlos. Tu rol con los hijos es criarlos. Es el futuro. Es el futuro. Y se hace de dos formas, una vez más. Una parte es, hay que enseñarles que no saben que no saben. Y tienes que razonarles. Pero hay otra parte donde tienes que darles órdenes. Las dos cosas. Y entre más pequeños son, más órdenes. Entre más grandes son, más razones. Lo dice Salomón. Salomón está dando su testimonio en el libro de Proverbios y dice, a mí mi papá me crió. Por eso cuando llegó el momento de que se me aparece Dios y me pregunta qué quiero para el futuro, dice, lo que yo quiero para el futuro es sabiduría, eso es lo que necesito, porque mi papá me crió y mi mamá me crió. Y él dice, ese es testimonio de Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Él me explicaba el porqué de las cosas, pero después decía, guarda mis mandamientos. O sea, había un momentito donde el papá tenía que decir, no, así no es.
porque estoy cuidando del futuro. Eso es todo. Yo te animo, joven, cuida tu futuro. Cuida tu futuro. Yo te animo a ti, papá, y a ti que trabajas con jóvenes, enséñales a cuidar el futuro, porque eso es todo. Pues, te doy estas preguntas, mira. Todas estas preguntas tienen algo en común. ¿Por qué estudiar para sacar buenas calificaciones? ¿Por qué no meterte en líos? ¿Por qué escoger bien tus amigos? ¿Por qué ser educado y tratar bien a todas las personas? ¿Por qué respetar la autoridad? ¿Por qué no arriesgarte tontamente? ¿Por qué casarte con quien es amigo tuyo y de Dios y no solamente con quien te parece atractivo o atractiva? ¿Por qué cuidar tu salud? ¿Por qué procurar una buena relación con Dios? Todas las preguntas tienen la misma respuesta, porque hacerlo o no hacerlo determina la calidad de tu futuro. Entonces dice Pablo a Tito, al joven, dile, cuida tu futuro. Él necesita tener un mentor y que este mentor le exhorte. Y necesita tener una meta. Y la meta es ser equilibrado. Sí, disfrutar la vida hoy, pero hay que pensar en el futuro. Ni puse ahí a ahorrar. Si tuvieras ahorrado 10% de tu salario del día 1 que comenzaste a trabajar, ¿cuánto tendrías hoy? Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Sabes que la Biblia enseña que uno debería ahorrar 20% del salario? Si tuvieras ahorrado 20%, ¿y cuánto ahorraste? ¿Sabes por qué? Somos una cultura que piensa poco en el futuro. Somos cortoplacistas. Y la Biblia dice, cuida tu futuro. Ok. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, último principio esta noche. Dice Tito capítulo 2. No solo necesitas el mentor, no solo necesitas la meta, no solo necesitas ser exhortado y no solo necesitas ser equilibrado, sino que dice en el versículo 7 que lo que necesitas es un modelo que sea ejemplo. Así lo dice, fíjate, mira. Tito, lo que tienes que hacer con los jóvenes es enseñarles a que sean prudentes y hazlo presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. No solo es enseñarles. No. El joven tiene que ver. Tiene que ver. Uno de los problemas grandes de nuestra generación es que los adultos, especialmente los adultos cristianos, hemos aprendido los conceptos correctos, pero no los ponemos en práctica. Y queremos hacer que los más jóvenes los pongan en práctica sin que nosotros lo hagamos. Y por eso en muchas ocasiones perdemos una cantidad X de creyentes a los 18, 20 años porque han crecido en hogares donde el papá no hacía lo que pedía y la mamá no hacía lo que predicaba. Y venía a una iglesia donde el que predicaba no vivía como debía vivir. Y entonces el joven se va, porque el joven necesita un modelo. No es toda la parte teórica. Entonces Pablo le dice, y si quieren cambiar el futuro de tus jóvenes, preséntate tú como modelo. Eso es lo que tienes que hacer. Dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y dice que dales palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Te digo algo con profunda convicción. Ninguna cantidad de enseñanza sustituye el impacto del ejemplo. No importa lo bien que sepas enseñar, no importa lo claro que tengas los conceptos, no importa si conoces la Biblia y sabes a dónde están los textos, si tu hijo o tu hija o el miembro de tu grupo pequeño con el cual estás trabajando te ve que tú haces lo contrario a lo que dices, tus palabras quedan sepultadas por tus acciones. Modelo es todo, ejemplo es todo. O sea, ¿cómo puede un papá decirle a su hijo, no seas mal hablado usando malas palabras? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo puede una mamá decirle a su hijo, controlate, gritándole? ¿En qué cabeza cabe esto? No tiene sentido. El pasaje dice 2 o 3 cosas que debemos entender. Los jóvenes
escuchan a quienes les dan ejemplo. Tu ejemplo o el ejemplo de alguien más. Si dices y no haces, estás perdido. Si las obras no acompañan a tus palabras, te va a considerar un hipócrita. Por eso Pablo es tan duro aquí. Dice, tienes que presentarte tú como ejemplo. La Biblia dice que los que enseñamos la Biblia solo vamos a ser imitados cuando la gente vea nuestra vida. Por eso una de las instrucciones de la Biblia a los creyentes es: fíjate en el que enseña. Yo sé que en nuestro país se nos ha vendido la idea de no te fijes en el que enseña. El que enseña puede vivir la vida que sea. Lo que te importa es que tenga buena enseñanza, pero eso no es cierto. La Biblia dice claramente: acordaos de vuestros pastores. Y el término aquí no solamente habla del que está predicando en la Biblia, está en la iglesia. Habla de aquella persona que está en una posición de liderazgo. El liderazgo espiritual, a veces es el hermano mayor, a veces es el papá, a veces es la mamá, a veces es el tío, pero te habla la Biblia. Entonces dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, fíjate, eso es la instrucción. Fíjate cómo vive. Y si vive de la forma correcta, imita su fe. El proceso de imitación viene después de que la persona ha observado tu vida. Pero este pasaje quizá lo necesitamos nosotros. Los jóvenes lo hacen naturalmente. Te están viendo todo el tiempo. Entonces, ellos escuchan a quien les da ejemplo. Pero el pasaje dice que ellos escuchan a quien les enseña. Eso es lo que dice. Dice: tienes que darles palabra sana e irreprochable. Si no mantienes una vida impactante por ser honesta y digna, porque eso es lo que quiere decir la expresión de integridad, seriedad, palabra sana, has perdido, ¿verdad? Estás perdido con los jóvenes. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando Él estaba en la tierra, Él dijo: en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley, en la plataforma de la ley del Antiguo Testamento, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Lo que dicen es bueno y hacedlo. Pero Él dijo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando alguien dice y no hace, es un fariseo. Y aquí hay un montón de jóvenes esta noche. Cualquier joven te diría: yo no quiero ir a un fariseo, no me interesa. Y entonces toman malas decisiones y pierden su futuro. Pablo dice: mira, Tito, estos jóvenes necesitan un modelo, el ejemplo de una vida que sea modelo. Porque si no tienes eso, si tú no les das eso, sabes, los jóvenes no solo escuchan a quienes les da ejemplo, a quienes les enseñan. Los jóvenes escuchan al diablo. Eso es lo que dice. Al diablo, sí, ¿verdad? La banda de rock. No. Dice: palabra sana y irreprochable, dice el versículo 8. De modo que el adversario, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y luego qué dice? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario llega a tu hijo y le dice: ya viste tu papá, ya viste tu mamá, ya viste el encargado de tu grupo, ¿cómo es? Ya viste tu pastor, ¿verdad? Hipócritas, no querés ser así, ¿verdad? Y dice Pablo: si tú le das lugar al diablo, el adversario va a hablar con tus jóvenes. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo hacemos. Una pareja de estudiosos de liderazgo hizo hace unos años una encuesta a nivel global. A mí me ha gustado seguirlo a través de los años. Son de apellido Cusé y Posner, ellos. Y han estudiado el liderazgo por todo el planeta. Creyentes, no creyentes, otras religiones, la parte política, social, económica. Y han escrito un libro que se renueva cada 5 años. Se llama El desafío del liderazgo. Y este libro, ellos dicen,
después de estudiar el liderazgo por tantos años, de hacer que otras, de estudiar personas que están tratando de hacer que otras cambien, porque eso es lo que hacen los líderes, y eso es lo que haces tú como papá. Entonces, ellos dicen, hay dos leyes, dijo. Ellos han sacado las leyes de liderazgo. A mí me impactó la primera vez que lo leí porque yo pensé, alguien que ha estudiado eso 30 años ha de tener 30 leyes, ¿verdad? O 10 leyes. No, hay dos leyes. Hay dos leyes de liderazgo, solo dos leyes. Esas leyes son, número uno, dice ellos, si no creen en el mensajero, no creerán en el mensaje. Si la persona que es el líder no es digno de confianza, no es creíble, entonces los que están debajo de ellos no creen lo que la persona dice. No es que lo que la persona dice es malo, es que no lo creen porque la persona que lo está diciendo no es creíble, el líder. Y tú lo ves, pasa por todos lados. Pero la segunda ley siempre me ha impactado. Ellos dicen que la gente cree en el mensajero cuando este HLQDQIAH, y así lo ponen. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de HLQDQIAH? Bueno, dice, cree en el mensajero cuando éste haga lo que dijo que iba a hacer. Esa es la clave. Si el papá hace lo que dijo que iba a hacer, creen. Si la mamá hace lo que dijo que iba a hacer en el contexto bíblico, creen. Si el pastor de jóvenes hace lo que dijo que iba a hacer, creen. Pero si no lo hacen, pierden el liderazgo completamente. El papá, la mamá o el líder de jóvenes. Porque el modelo es todo lo que importa. Yo trabajé con jóvenes, bueno, Pati y yo trabajamos con jóvenes no me acuerdo, ¿verdad? Creo que solo hasta Proverbios estaba escrito en ese tiempo en la Biblia, hace muchos años. Pero alguien nos enseñó un principio que yo lamentablemente lo constaté de la forma incorrecta y después yo tuve que hacer un cambio. Alguien nos enseñó en aquella época que a un adolescente con una vez que le falles es suficiente. Ya no creen en ti. Y es tan cierto esto. A tu hija, con una vez que le falles, qué difícil. Dice Pablo, los jóvenes tienen que cambiar su futuro. Pero es tarea de los grandes ser los modelos. Y si les fallamos, qué difícil. Ahora, si tú estás aquí, joven, estás diciendo, qué bueno lo que están diciendo. Solo te digo algo, si no cuidas tu futuro, al que le va a ir mal es a ti. Yo conozco a tantos jóvenes que tuvieron malos papás y malos líderes y salieron bien porque fueron vivos y tomaron buenas decisiones. Entonces no salga aquí diciendo, ya vieron, yo por eso ya no voy a la iglesia. El que le va a ir mal es a ti. Y lo que la Biblia está diciendo es, cuida tu futuro. A nosotros adultos nos está diciendo, ninguna cantidad de enseñanza sustituye el impacto del ejemplo. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. Vamos a orar. Padre, nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú sabes, Señor, cómo queremos un país diferente. Queremos una familia diferente. Pero necesitamos un futuro diferente. Yo te pido, Señor, por los jóvenes, 30 años para abajo, que están aquí esta noche. Señor, dales la sensatez para proteger su futuro, para tomar las decisiones correctas, para no casarse con quien no deben, para no estudiar lo que no tienen que estudiar, para no deteriorarse en su carácter, para no amargarse. Y enséñanos a nosotros adultos a mentorearles, exhortándolos, Señor, a modelarles la vida, siendo ejemplo. Nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y con la cabeza agachada. Yo he hablado principalmente con jóvenes creyentes, con adultos creyentes, pero tal vez estás aquí esta noche y no tienes a Jesús. Nada cambia más el futuro que tener a Jesucristo. Si no tienes a Jesús, tu futuro está perdido, fíjate. Tu futuro aquí en la tierra y en la eternidad.
Entonces yo quiero ofrecerte esta noche la oportunidad de establecer una relación con Jesús. Eso arregla tu presente y arregla tu futuro. Si quieres a Cristo, y fíjate, no te estoy diciendo si quieres comenzar una relación con esta iglesia, eres bienvenido a regresar a la iglesia todas las veces que quieras, pero lo que necesitas no es una iglesia, necesitas a Jesús. Si quieres a Cristo, ora conmigo, ahí donde estás. Dile, Señor, te necesito. Te necesito porque yo no soy capaz de poner en práctica yo solo lo que acabo de escuchar. Salva mi alma, Señor. Cambia mi vida, porque yo no puedo cambiarla, Señor. Te recibo en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, y con la cabeza agachada, los ojos cerrados. Si acabas de orar conmigo, lo acabas de hacer de corazón, yo te pido que ahí donde estás lo indiques levantando tu mano. Alza tu mano y la bajas. No tienes que decir nada. Señor, nosotros ponemos nuestras vidas en ti, Padre. Pedimos que bendigas lo que está por terminar en el culto en unos instantes. Los diezmos.